Queridos hermanos en Cristo Jesús, es jueves santo. En este día hay dos grandes celebraciones. La primera es la misa crismal y la segunda, la cena del Señor. Entonces yo les compartiré el evangelio correspondiente a la cena del Señor. Y está tomado de San Juan, capítulo 13, versos del 1 al 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una cofaina y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. La Pascua judía era una cena familiar, en donde el hijo menor, ya preparado, le hacía una pregunta a su padre. Entonces, y el padre respondía con una ceremonia o respondía contándole lo que el pueblo había vivido en Egipto y cómo Dios lo había rescatado. Era la Pascua, es decir, el paso de la liberación de Yahvé. Por eso era una comida esencial, en que el cordero asado a fuego, acompañado con verduras amargas, panes sin fermentar, y los comensales adoptaban posturas impropias, si les queremos llamar así. Es decir, tenían que comer con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y debían de comer rápidamente. ¿Por qué? Porque el paso de Dios de la liberación del pueblo de Egipto era rápido y ellos tenían que salir a prisa. Entonces los judíos recordaban esto y de esa forma, como lo he descrito, iban realizando también la Pascua. En aquella fiesta memorable, el primer mes del año, la sangre del cordero que marcaba las jambas, el dintel de la puerta, se convertía en la señal de pertenencia al pueblo judío.
Fue en la celebración de aquella Pascua judía cuando tuvo lugar el relato del Evangelio, en donde Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, nos dice el evangelista. Jesús había consumado su obediencia al Padre hasta el punto de que no pudo, más bien hasta el punto que se puso a lavar los pies de sus discípulos como un humilde esclavo. Es decir, esta función la realizaba el criado o el esclavo que estaba en la casa. Ha llegado la hora de señalar qué es lo importante en el caminar del discípulo. Él ha amado a los suyos en todo momento. Ahora ese amor va a llegar hasta el extremo y lo va a mostrar en dos acciones concretas: el lavado de los pies y la aceptación serena de la muerte de su Maestro. Es preciso fundar la nueva comunidad cristiana que están haciendo en esta experiencia, en donde lo más importante es la ley del amor, el mandamiento nuevo. La acción de Jesús de lavar los pies le va a convertir en la norma de vida de su comunidad. Sin palabras, con acciones concretas, Jesús enseña a sus discípulos cómo hay que portarse con las personas. El amor no puede quedarse en palabras más o menos bonitas, ni en buenas intenciones, o se traduce en acciones concretas de servicio al hermano hasta el punto de dar la propia vida si es necesario, o no hay un verdadero y auténtico amor. En el largo discurso de Jesús hay una palabra que se repite continuamente, como cantamos muchas veces: la señal de los cristianos es amarse como hermanos. Lo había dicho Jesús, la señal del nuevo pueblo de Dios que están haciendo, que se manifiesta en aquella comunidad cristiana y que va a surgir por la sangre derramada del Cordero, se identifica precisamente en que nos amamos los unos a los otros. Pero debe de quedar bien claro de que el amor de Jesús es el mismo amor con que Dios ama a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer. De este modo, si Dios ama a los hombres lavándole los pies, el Dios que nos presenta Jesús es un Dios que sirve al ser humano, es un Dios que se abaja, es un Dios que desde abajo levanta al ser humano para vivificarlo, para darle vida. Y de esta forma también crea hombres y mujeres libres para amar. Y Dios reconoce la libertad del ser humano, la dignidad que cada hombre y mujer tiene, invitándole a vivir la fraternidad unos con otros. Si nos amamos como Jesús nos amó, no podemos ponernos por encima de los demás, no podemos oprimir a los demás. Entonces es necesario imitar a Cristo, tomar la toalla y lavar los pies los unos a los otros como signo del amor que nos tenemos, amor que Dios nos invita a practicar. Y Jesús lleva este amor hasta el extremo, hasta derramar su sangre por nosotros en la cruz. Pero también ese amor permanece con nosotros en la ofrenda de su propio cuerpo y de su propia sangre, quedándose en el pan y en el vino consagrado. Y así Dios se queda con nosotros de una forma sencilla y humilde, y nosotros lo comemos
para fortalecernos con las gracias santificantes que Cristo derrama a diario. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.